23 minutos, lo habíamos adelantado antes de la pausa, ¿no? Para saber a dónde estamos parados, Sí. para saber qué hacemos. ¿Qué va a pasar con la economía Claro, con el este sueldo, año? ¿por qué no? Porque hay mucha gente que lo utiliza para comprar dólares, ¿no? Y alarmados también por esta suba que ha tenido en los últimos días y ahora como que se quiere acomodar un poquito. Tenemos dos invitados que van a tratar o mejor dicho, nosotros trataremos de entender la realidad desde su punto de vista, desde el punto de vista de un economista. Martín Siracusa, que es economista de Cambiemos, y Germán Muño, que es abogado y también es especialista en economía política. Vamos a tratar de saber, junto con Barbie, a ver, primero, vamos a comenzar por el precio del dólar. Cerró un poquito más bajo de lo que venía en los últimos días, ¿no? Había superado los 19 pesos, ahora se destacó un poquito, ¿no, chicos? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, el dólar es un tema en Argentina, ¿no? Por la historia que tenemos los argentinos con el dólar, siempre estamos preocupados. Y ahora lo que hay que acostumbrarnos es que estamos en un modelo de tipo de cambio flexible. Ahora el dólar va a variar, es normal. A lo largo del 2017, el año pasado, el dólar varió menos, varió un 11%, mucho menos que lo que había variado en 2015 Sí. o en 2014. Y eso a nosotros, ¿qué nos da? Nos da la tranquilidad, porque lo que realmente nos preocupa, que es lo que nos afecta al dólar, son dos cosas. Una es cómo viene la industria con el tema del dólar y la otra es que el dólar cuando aumenta te afecta la inflación. Claro. Entonces, ¿qué nos trae esta disminución en los aumentos que tiene el dólar? Bueno, nos trae que el año que viene empezamos con menos inercia inflacionaria. O sea que es como que vos tenías un tren, si vos querés, que venía a 200 kilómetros por hora con una inflación muy alta de 40% anual y ahora fuimos poniendo freno y fuimos apagando el motor Sí. para poder ir parando esa inflación. Germán, lo que se percibe, lo que dice la gente es, aumenta el dólar, aumenta el precio de combustible, porque el precio de combustible está atado al precio del crudo internacional y al precio del dólar aquí en la Argentina. Aumenta el combustible, ¿qué aumenta? Aumenta el transporte, que utiliza combustible para, por ejemplo, llevar mercaderías a los diferentes puntos del país, por lo cual aumenta el precio de lo que consumimos nosotros. Bien, el dólar ahora bajó un poquito. ¿Esos aumentos que se dieron con el aumento del dólar, bajan o queda siempre ahí arriba? Bueno, el gran problema es es que con este esquema de tipo de cambio lo que se está dando es una gran volatilidad. Entonces esa volatilidad, lo que no se está teniendo en cuenta es el impacto que tiene en la formación de precios, porque en nuestro país, por las importaciones, por la liberación Sí. o atar el precio del combustible al dólar como se hizo ahora, lo que está generando es que haya cambios en los precios a raíz de los cambios en la cotización del dólar, y lo cual es algo lógico y esperable porque el importador cuando va a importar lo que está teniendo en miras es el dólar que va a tener que pagar para reponer el stock Claro. y no sabe qué va a ocurrir por esta volatilidad que dice el presidente del Banco Central, que hay que quedarse tranquilos porque el dólar sube y el dólar baja, pero el dólar sube y el dólar baja, lo que tiene en cuenta el importador al momento de fijar el precio es cuando el dólar sube, y cuando el dólar Claro. baja, los precios no bajan. No En bajan. Argentina, lo sabemos, tuvimos solo una experiencia en este último año de que bajó la nafta un día y a los 2 días Sí. ya había subido de nuevo por arriba de lo que había bajado, porque no se dan bajas en los precios. Entonces, esta volatilidad en el dólar es muy perjudicial para la economía, porque lo que está generando es eso, es que haya traslado a precios. Esta última baja que hubo en el dólar, después de este esperado anuncio sobre las tasas del día martes, que claramente se filtró al mercado antes, porque Sí. el anuncio se hizo en un momento y antes de que se haga el anuncio de tasas, el mismo martes, antes que cierre el mercado de cambios, cerca de las 2 de la tarde ya estaba bajando la cotización, con lo cual ahí hubo actores que ganaron plata gracias al anticipo de información. Esa baja se dio justamente porque el central priorizó el esquema de tasas altas, ¿sí? Hay claramente una puja al interior del gobierno entre aquellos que quieren una devaluación, quieren un dólar más alto, ¿sí? Y que son los sectores vinculados a los agroexportadores, que aquellos que quieren privilegiar la bicicleta financiera, ¿sí? Que quieren que siga el carry trade. ¿Por qué? Porque para eso necesitan un dólar estable y tasas altas. ¿Para qué? Para que haya un retorno en dólares, ¿sí? Entonces, hoy por hoy lo que se sigue sosteniendo es ese esquema, ¿sí? La baja de tasa en realidad fue simbólica,
se mantuvo en 28%, Sí. y todo indica entonces que tenemos carry trade para más tiempo de lo que se esperaba, ¿sí? Por eso la mayor parte del mercado, creemos, se va a seguir volcando a el carry trade. Sí. Martín, ¿qué pensás vos cuando se dice que al gobierno le falta control? Por ejemplo, libera los precios de combustible, los combustibles suben, siempre suben, hasta ahora no ha habido una baja, si bien hace poquito que se liberó el precio, pero ¿qué pasa con los controles? ¿Qué decís vos cuando la gente dice, bueno, ok, liberamos los precios, pero ¿quién controla que no aumenten en exceso o que no aumenten cuando el dólar no aumenta y el precio del crudo tampoco lo hace? Bueno, mirá, la política de controles, que es la política que se usó entre el 2002 y en adelante, lo que nos dejó es sin gas, sin energía. Pasamos de exportar energía a importar energía. Argentina es un productor de energía, tuvo que pasar a importar energía y a pagar la nafta más cara de Latinoamérica. Entonces, cuando pensamos en los controles, creo que tenemos que empezar a ser más creativos y subirnos a las tendencias que hay en el mundo, como por ejemplo los países de la OCDE, y esto es algo que estuvo en la reforma tributaria que se trató. En esos países desarrollados, la nafta, el precio de la nafta aumenta no solo por el valor del petróleo, sino que justamente para evitar ciertas diferencias en las fluctuaciones muy grandes, Sí. también se la ata, por ejemplo, que aquellas naftas que son más ecológicas y que protegen mejor el medio ambiente, naftas menos contaminantes, pagan menos impuestos. Entonces vos empezás a tener un equilibrio en donde ya la nafta la desconectás del dólar y la desconectás del petróleo. Porque en realidad, y hablando un poco del tema de las tasas de interés que mencionaba Germán, en realidad las tasas de interés son muchas, no hay una sola tasa de interés. Sí. Las tasas de interés de la Argentina hoy son muy bajas para poder invertir, por ejemplo, si vos querés tomar deuda en dólares para poder invertir en el país, tenés tasas históricamente bajas, de un 5% estamos emitiendo en el exterior. Eso significa que nos creen, eso significa que nos tienen confianza los mercados. Entonces, ¿qué tasa tenemos que mirar nosotros? La tasa que nos permite a los argentinos invertir. Entre 1900 y 1930, de todo el PBI de la Argentina, el 30% era inversión. Después se frenó la inversión. Entonces ahí empezaron todos los problemas de la Argentina. 70 años de gran inflación, problemas enormes en cuanto a la productividad, y empezó un aumento grande del gasto público que lo que fue tratando de hacer es cubrir esa inestabilidad que generaba no tener inversión. Pero si vos mirás la experiencia de países que pasaron a ser desarrollados, como Australia, como Canadá, como Singapur, vos lo que te vas a encontrar es que durante 20 años, Australia hace 25 años que crece, no tuvo una crisis en 25 años, pero no crece a tasas chinas, crece a un 3% más o menos. Si nosotros como país, como Argentina, logramos que la tasa de crecimiento que vamos a tener el año que viene, que va a ser del 3,5, la podemos generar y repetir a lo largo de 20 años, entonces vamos a haber duplicado los ingresos de todos los argentinos. Esto lo hizo Australia, esto lo hizo Canadá, esto lo hicieron países que tienen nuestra edad y que tienen cosas muy parecidas a nosotros. Sí, le veo la cara a Germán y debe estar pensando, claro, pues nosotros estamos acá en la Argentina, tenemos otra manera de pensar, otra manera de movernos, ¿no? Y el empresario argentino tiene otra filosofía. Pero, a ver, más allá de la filosofía del empresario, la realidad es que sí, ese empresario puede colocar deuda barata en el exterior, como está diciendo acá el compañero, pero el tema es que para invertir en el país se encuentra con que por un lado puede colocar la plata solamente a trabajar la plata y le rinde un 28% en pesos con un tipo de cambio estable, con lo cual se asegura más que ese 5% en dólares. ¿Por qué va a hacer inversión productiva? Si de hecho también hay otro problema, que es que el mercado interno cada vez está peor, que por dos cuestiones, porque bajó el consumo, porque se abren las importaciones, porque hay pérdida del poder adquisitivo del salario. Entonces, en todo ese combo, claramente no hay inversión productiva, ¿sí? En el año pasado, con los datos hasta noviembre, entraron solo 2.000 millones de dólares en inversión productiva, todo el resto vino al carry trade. ¿Por qué? Porque claramente hay una realidad. Uno al momento de tomar una decisión, el empresario al momento de tomar una decisión dice, a ver,
con esto cuánto gano y con esto cuánto gano. Una es segura y la otra depende del mercado. Y un mercado que está cada vez peor, donde el panorama para 2018 también es complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que se plantea un techo a las paritarias del 15%, ¿sí? Sin cláusula gatillo, se dice, cuando ya las expectativas del mercado, del propio relevamiento del Banco Central, indica que para 2018 la inflación no va a ser inferior a 17,4% y todo indica que no va a ser inferior al 20%. Entonces, 15% sin cláusula gatillo contra una inflación del 20%, los jubilados a los cuales ya le van a sacar a lo largo del año 100.000 millones de pesos por la reforma previsional. Para febrero quieren plantear o no, no se sabe todavía, la reforma laboral porque no se sabe si tienen los votos. Pero todo eso impacta en el bolsillo de los trabajadores. Y todo lo que impacta en el bolsillo de los trabajadores impacta en el mercado interno. Entonces, esos impactos en el mercado interno son los que llevan a que no haya inversión productiva, ¿sí? O sea, se nos hablaba de la lluvia de inversiones y las inversiones que están viniendo son todas inversiones de portfolio, o sea, inversiones que van a la especulación financiera. Yo quería marcar algunas diferencias, ¿no? Porque me parece que hay algunas cosas que dijo Germán que me parece no son así. A ver. No es verdad que nadie le va a sacar 100.000 millones a los jubilados. Eso no es verdad, todo lo contrario. Es verdad que están cobrando una reparación histórica a 1 millón de jubilados y el año que viene hay 1.200.000 jubilados que van a cobrar más que los que están cobrando. Entonces a mí me parece que hay que diferenciar algunas cuestiones porque si no entramos un poco en el discurso político de algún sector que está por ahí de la oposición al gobierno. Y estaría bueno poder analizar objetivamente. Mirá lo que pasó en Mar del Plata, ¿no? Lo que pasó en Mar del Plata, porque uno a veces mira las cuestiones de las tasas en los mercados y en realidad la economía es más que eso, ¿no? Vos hablás con un empresario pyme y te dice fácil, te dice cuáles son sus problemas, los juicios laborales, te dice que su problema es la presión tributaria, que en Argentina es récord en el mundo. Solamente Cuba tiene una cantidad de impuestos más grande que la Argentina en Latinoamérica. Sí, pero no solamente para las pymes, la presión tributaria es para nosotros también los ciudadanos comunes. Por supuesto, especialmente para nosotros. Sí. Especialmente, cada argentino adulto paga a lo largo del año 75.000 pesos en impuestos. Eso pasaría en un mundo o en una Argentina en donde no hubiera, digamos, informalidad, donde todos pagáramos los impuestos. Como la mitad no paga los impuestos, porque hay evasión, entonces cada argentino adulto de los que pagábamos impuestos pagan 120.000 pesos. O sea, se transforman mucho más. Contra los 50.000 anuales que son en Latinoamérica. O sea, que acá tenés un problema grave, que es que el empleo formal que te lo dan las pymes, hoy la pyme tenemos que ir encontrando algunas cuestiones, como fue la ley de pyme que, por ejemplo, los rescató del impuesto al cheque. Sí. Porque vos sabés que hoy si tenés una pyme, gracias a la ley de pyme, no pagás más impuesto al cheque, que era un tema muy complicado para las pymes que se manejan mucho con cheques. Pero fíjate lo que pasó en Mar del Plata, que cómo hay una cuestión institucional detrás de lo económico. La construcción, desde que se desarticuló la mafia del Pata Medina, aumentó a niveles enormes. Hay 118 obras nuevas que estaban paradas por la extorsión del modelo de corporativo, extorsionista, de algunos grupos de poder que van en contra del desarrollo de la Argentina. Y creo que esto es una mirada que hay que ponerla, es una mirada que ha puesto grandes economistas, Polanyi, Jay, muchos progresistas, ¿no? Schumpeter, etcétera, que han planteado cómo las instituciones democráticas son muy importantes para poder fomentar el desarrollo. Por eso no podemos permitir que hayan situaciones de violencia, situaciones en contra de la institucionalidad, en contra de la ley y en contra del orden en la Argentina, si es que queremos no solo que vengan inversiones, sino si queremos que los empresarios argentinos inviertan en nuestro país. Es verdad que no han venido todas las inversiones que nos gustaría que hubieran venido, pero también es verdad que los empresarios argentinos empezaron a invertir mucho más. Y hay sectores en donde se ha duplicado la inversión, como el sector de alimentos. Entonces, la verdad que hay que también, así como muchas veces a los empresarios les decimos, acompáñennos, también hay que reconocer cuando lo hacen. Y la inversión bruta en Argentina aumentó en 2 años del 15 al 19%. Entonces también hay que reconocerlo eso a la sociedad argentina que quiere mejorar. Entonces, con respecto a la inflación, ¿se va a cumplir con la meta proyectada o no? Las metas son metas para ajustar expectativas. Por supuesto, la idea cuando se pone una meta es de cumplirla. También las metas a veces hay que ir
ajustándolas, que fue lo que se hizo. Por ahí queríamos llegar antes a una inflación del 10%, pero tengamos en cuenta que de los últimos 70 años, solamente 20 años hubo una inflación menor al 15%. O sea que la meta del 15% es una gran meta que nos ponemos como sociedad, y creo que lo vamos a lograr porque hemos logrado ir bajando, ¿no? De 40 a 24, y hemos ido bajando la inercia. Fíjate que como el dólar el año pasado prácticamente no devaluó, sino que solamente un 11%, eso lo que nos permite es tener menos esta idea del peso que te viene atrás, ¿no? De la inercia. Entonces vamos sacándonos la mochila de los problemas que trajo no solo el gobierno anterior, sino los gobiernos anteriores, que generaron poca obra pública, que generaron tasas de ahorro muy bajas y que nos generaron un déficit muy alto, con un enorme gasto público que supera incluso el gasto público del 2003, del 2004, ¿no? A partir del 2006 se disparó. ¿Vos, Germán, estás de acuerdo con lo que está diciendo No, porque Martín? vos fíjate la paradoja. La meta de inflación reformulada en el 15% se anuncia un día después de que se aprueba el presupuesto nacional en el Congreso de la Nación. El presupuesto nacional estaba realizado con la meta anterior, con la meta del 10%, con lo cual todas sus variables pasaron a no tener validez y nos dan una meta del 15%. Este año la meta era entre el 12 y el 17%. Pero decía 15. La inflación, no, una cosa es la inflación acumulada, 15, una cosa es la inflación punta a punta y otra es promedio, por eso. No es lo mismo el promedio que punta a punta. Claro, Pero para que vos tengas un 15% promedio, punta a punta, si vos partís con un 3% de inflación, claramente estás en el orden del 19%. No, pero digo que estaba en el presupuesto. No, no es lo mismo que está previsto. La inflación promedio del presupuesto es 15%, ¿sí? Y la inflación, la meta de inflación es punta a punta, con lo cual son dos variables que no se pueden comparar. Pero estaba en el presupuesto así, digamos. Promedio, no es lo mismo que punta a punta, son dos cosas distintas, ¿sí? No es lo mismo inflación promedio que punta a punta. Entonces, volviendo, decía, la meta de este año era entre el 12 y el 17%. La meta respecto de la cota inferior más que se duplicó porque llegamos al 24,8 con el dato del INDEC. Entonces, claramente yo creo que hay un error de diagnóstico por parte del gobierno de cuáles son las causas de la inflación. Entonces, cuando uno parte de un error de diagnóstico, lo que adopta son políticas ¿Cuáles son las equivocadas. causas? ¿No? Porque a mí, yo no soy economista, pero si se proyecta una inflación de un 15%, vamos a suponer, y la luz te aumenta un 500%, digamos, ¿cuáles son los rubros que no van a aumentar tanto como para que esa inflación no se dispare tanto? Pero digamos? los aumentos de luz, de energía, ya están pautados hace 2 años. O sea que esta meta incorpora esos valores adentro de cada uno de los, digamos, de los indicadores con los que se construye esa meta. Digamos, los aumentos que ya están pautados, que eso pasa en cualquier país normal. Lo que no pasa en un país normal es que te aumenten las cosas sin avisarte. Bueno, a ver, el problema es que para el banco, la política monetaria del actual gobierno, ¿qué dice? Dice, no, la causa de la inflación es la emisión monetaria, entonces nosotros vamos a controlar todo a partir de la política monetaria. Sí. Entonces, cuando vieron que la inflación no daba con los números que querían, ya en el 2016, que fue del orden del 40%, con una inflación del año anterior del orden del 25%, ¿qué nos dicen? No, bueno, el problema son los precios regulados, ¿sí? La luz, todas estas cuestiones reguladas, todos estos aumentos regulados, pero en verdad vamos a mirar entonces la inflación núcleo, que es sacando de lado los regulados. Hace una semana el Banco Central saca un informe diciendo, parece que los cambios en los precios regulados inciden sobre la inflación núcleo. Y es obvio, porque si a vos te cambia la luz, el precio de la luz, el que usa la luz como insumo en la industria va a tener que cambiar sus precios. Las pymes de que hablaba Martín, por ejemplo, ¿no? Sin duda, sí fue el gran problema para las pymes el cambio en los precios en los cambios en los precios regulados. Entonces, pero claramente que los precios regulados... Hay una idea de que la energía no la pagaba nadie en Argentina. Hay una idea de que en Argentina no la pagaba nadie y ahora de golpe está aumentando el precio. Pero ahora lo que se está planteando es sincerar que lo pague el que lo usa y no que lo pague el empresario pyme que paga los impuestos y no que lo pague la persona que no tiene red, por ejemplo, de gas, pero que con el IVA estaba financiando que en Buenos Aires, porque recordemos que estos aumentos especialmente se dan en Buenos Aires, entonces la persona que vivía en Santa Fe o en Córdoba sí le fueron aumentando todos los años los impuestos, en Buenos Aires no. Entonces, esa era una situación muy injusta y se pagaba igual, no hay nada gratis. La paradoja es que en este mismo momento en que estamos nosotros hablando acá, hay miles de usuarios sin luz,
Se suponía que todos estos aumentos de las tarifas eran para que las distribuidoras inviertan, y esa inversión, ¿dónde está? Aumentaron su rentabilidad y los usuarios siguen sin luz. O sea, tuvimos más cortes que el año pasado y recién estamos a mitad de enero. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, claramente por ese lado no era la cosa. Ahora, lo que está claro es que todavía faltan más cambios en precios regulados. Ahora tiene que impactar los aumentos en el transporte. Los aumentos en el transporte son en cadena, porque en nuestro país la mayor parte de las mercaderías se trasladan en camión, ¿sí? Entonces, si hay aumentos en el transporte y si hay aumentos en los combustibles, todo eso va a repercutir Pero no en se aumentos aumentó, en cadena. por Entonces, ejemplo, el tema del el tren, por ejemplo. Se aumentó, hay que ser detallista, ¿no? Porque va a aumentar en el AMBA, ¿no? Va a aumentar el tren que entra a la ciudad de Buenos Aires y vos vas a tener... Pero lo que es larga distancia no entró adentro de la misma resolución. Entonces hay que pensarlo así, ¿no? Hoy es muy caro el transporte de carga en Argentina. Es más caro traer una manzana desde Río Negro hasta Buenos Aires que llevarla desde Buenos Aires a China. y si siguen sin control el precio del dólar, va a aumentar el combustible y va a ser todavía más caro el traslado ese. Entonces, ahí hay un problema, ¿sí? Que el Banco Central use una sola herramienta, esto es la tasa, para el ejercicio de la política es muy precario. Si no controlan el mercado de cambios es muy precario, ¿sí? Entonces van a seguir en esta dicotomía entre tasas reales positivas altas y dólar planchado, y eso va a generar un atraso cambiario como el que ya tenemos, y un día eso es explosivo, ¿sí? Sí. El año pasado, hasta noviembre, se fueron 8.000 millones de dólares en turismo. Claramente hay un atraso cambiario. Sí. Ahora, la solución no es una devaluación abrupta, por eso hay que ir administrando el Bien. tipo de cambio. Yo les pregunto para finalizar a los dos, ¿no? Cada uno me contesta desde su óptica, desde su punto de vista. ¿Cuál es el precio, sin demasiado tecnicismo para que la gente pueda entender, cuál es el precio real del dólar? Porque una semana está arriba de los 19, 19.30, 19.40, ahora está en 18 y algo, no Claro. llega a los 19. ¿Y a quién beneficia y a quién perjudica estas variaciones? Claro. ¿No? ¿Cuál es el precio real del dólar? Porque muchos dicen, no, tiene que estar mucho más alto, porque si no, los precios no son competitivos. Pero otro dice, por ejemplo, el consumidor dice, no, y a mí me mata si aumenta. ¿Cuál es el precio real? En realidad, veamos, las monedas de distintos países son valores relativos que hay entre ellas, ¿sí? No es que hay un precio del dólar o del peso comparado con los yuanes, que es la moneda china, Sí. que es el que tiene que haber. En realidad, lo que uno tiene que ir viendo es cómo aumentan los valores de las distintas monedas en términos reales para ver quién es más competitivo. Claro, pero a nosotros, ¿qué Lo- nos conviene, digamos? Nos como conviene que a ciudadano Brasil le común? vaya bien, nos conviene que a China le vaya bien, nos conviene que el mundo crezca, porque nosotros no le exportamos a Estados Unidos, le exportamos una parte a Estados Unidos, pero nuestro mayor comercio lo hacemos en el Mercosur y específicamente a Brasil. Entonces muchas veces la idea de mirar el dólar tiene que ver con la historia de crisis que hubo en la Argentina, es como un fenómeno más psicológico de expectativas. Keynes, un economista muy importante que tuvo el mundo, allá por el año 1936 escribió todo un libro que lo que, digamos, de alguna manera le aportó a la economía, entre muchas otras cosas, fue la idea de que la economía tiene que ver con la psicología y con las expectativas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que ordenar esas expectativas, el gobierno tiene que llevar tranquilidad y tiene que plantear cuáles son los cambios que realmente hay que hacer para que la economía sea estable, no mañana ni la semana Sí. que viene a ver quién pierde o gana, sino de acá a 20 años. Y que venga otro gobierno después y pueda seguir con estabilidad como pasó en Australia, que en 25 años no tuvieron crisis. Bien, Germán, el dólar, ¿cómo debe estar? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Está bajo? ¿Está alto? A ver, hay un atraso cambiario, pero ese atraso cambiario es generado por el gobierno por el endeudamiento externo, ¿sí? O sea, hoy el precio del dólar está librado al mercado. Lo cierto es que gran parte de la oferta de dólares, o sea, de quienes ofrecen los dólares, es el gobierno a través del endeudamiento externo. Acaba de traer 9.000 millones de dólares que colocó en el exterior y eso genera un atraso cambiario. ¿Por qué? Porque obviamente que a este nivel de precios se genera esa demanda. Ahora, cuando uno ve el resto de las variables, ¿sí? Ahí es donde dice, estamos complicados con este precio del dólar. ¿Por qué? Porque no es beneficioso para las exportaciones, porque cuando uno dice, yo en el año tuve un 24,8% de inflación,
y el dólar varió menos que eso, significa que el país en dólares es más caro, Sí. con lo cual eso es perjudicial para la economía. Ahora, eso tiene que ir siendo administrado. ¿Por qué? Porque si no, después tenemos estos sobresaltos en el tipo de cambio, donde de un día para el otro hay pérdida del poder adquisitivo del salario, porque obviamente que si a vos de repente te salta el precio del dólar un 20, un 25%, los perjudicados son los trabajadores, porque eso se traslada a precios inmediatamente. En cambio, con una política de tipo de cambio administrado, donde se van haciendo microdevaluaciones permanentes, ahí vos vas administrando tu competitividad, ¿sí? Cosa que hoy el país no está haciendo. Bien. Y que podés derivar en esto, en que en esa puja entre los que están por la tasa real positiva y los devaluacionistas dentro del gobierno, gane la otra orientación y termines teniendo una alza en el tipo de cambio, cosa que también reclama el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, chicos. Martín Siracusa, Germán Muñoz, jóvenes economistas, nos han mostrado cada uno desde su óptica cómo está Un la repaso, Argentina, un ¿no? panorama, ¿no? Claro, sí, por la economía. Bien, Seguimos con más